es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Quiero que me ayudes a predicar en esta mañana. Y quiero que le digas a alguien que tengas al lado: cuando tu vida es una vida del Espíritu, tu destino final es la victoria. Yo empecé a creer por un momento que iba a dar un amén más poderoso, pero lo voy a repetir y ayúdame ahí. Cuando tu vida es una vida del Espíritu, tu destino final es la victoria. Yo no estoy diciendo que no van a haber procesos. Yo no he dicho que no habrán temporadas difíciles. Yo no dije que no librarás batallas. Lo que te estoy diciendo es que tu destino final es la victoria. Eso, no la dejen aplaudir sola. Tu destino final va a ser conquistar lo que jamás pensaste conquistar. Quiero que me acompañen al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Voy a repetirlo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto se tiene que convertir en un eslogan diario en nuestras vidas y en una verdad que tenemos que aprender a atesorar, porque cuando tú vives bajo el Espíritu, tú tienes que vivir bajo la bendición de Dios y no bajo el temor. ¿Y saben cuál es la diferencia entre un cristiano normal y un cristiano con poder? La diferencia está en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, mora en ti, hace parte de tus decisiones, de tu caminar, tú vas a tener poder de Dios sobre tu vida 24/7. El Señor quiere tener control de tu vida. Y el que está a tu lado: el Espíritu Santo lo necesito. Necesito al Espíritu Santo. Necesito que me guíes. Necesito que me llenes. Necesito tu poder. Wow, yo pensé que alguien iba a decirlo. Necesito, Espíritu Santo, que me guíes. Necesito que me dirijas. Y necesito que me des tu poder. La enseñanza de hoy, para aquellos que anotan, se llama gobernado por el Espíritu. ¿Y quieren saber algo? El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es algo que se inventó porque sí. El Espíritu Santo es una persona. Y esta persona quiere conocerte porque Él desea, anhela impactar tu vida y bendecirla. Y ese es el anhelo profundo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar todo en nuestras vidas. Cuando pensamos que todo está mal, el Espíritu Santo te ayuda a que te vaya bien. El Espíritu Santo tiene también la capacidad de cambiar tu lamento en baile. Y yo creo que hoy aquí alguien va a salir bailando de esta casa y caminará bajo la bendición del Espíritu Santo. Cuando pienses que la escasez hace parte de tu vida, el Espíritu Santo te dice: va a venir abundancia sobre tu casa, no va a haber más escasez. Cuando sientas que estás desmotivado, deprimido, triste, el Espíritu Santo te provee algo que se llama gozo. Este año ha sido un año en el que como familia, mi esposo y yo hemos sido golpeados. En el mes de febrero partió la presencia del Señor
el sobrino de mi esposa, que era mi sobrino, y era un bebé, duró un día. Y cualquiera se preguntaría, ¿cómo un niño que todavía no se ha equivocado parte a la presencia de Dios? Esto generó mucha tristeza, esto generó frustración, pero esto generó muchísimo dolor. Y fue un golpe muy duro como familia, pero el Espíritu Santo estaba en medio de nosotros y nos levantó. Hace 15 días partió a la presencia del Señor mi suegro, el papá de mi esposa. Para mi esposa, para sus hermanos y para todos los que estábamos cerca, se convirtió en algo que generó muchísimo dolor. Y ahí había un vacío muy profundo por la ausencia de este ser amado. Y yo me decía, Señor, yo necesito que tú me des sabiduría. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo, porque necesito ayudar a mi esposa y a todos los que están a mi alrededor a salir de este lugar en el que nos encontramos. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, Él es proveedor de gozo en cualquier circunstancia. Si estás pasando por una etapa difícil, Dios va a proveer gozo sobre tu vida. Gozo sobre tu vida. El día martes estaba en mis actividades diarias y me fui con mi hijo a llevarlo a la escuela de fútbol. En medio de su entrenamiento recibí un mensaje: Pastor Jacobo, partió a la presencia del Señor nuestro amado Pastor Jaime. Fue inevitable llorar. Para mí se fue mi pastor, un amigo, un guía, un consejero. Se fue el hombre que bajó al hueco conmigo y me sacó del lugar donde yo estaba. Fueron momentos muy dolorosos y muy tristes. Pero ese día en la mañana me habían escrito: Pastor Jaco, ¿quiere jugar fútbol? Pero yo aprovecho esos instantes para decirles a mis hijos: quiero compartir con ustedes, juguemos fútbol. Y mi hijo mayor me dice: papá, vamos a ir a jugar fútbol. Y yo, en esa dualidad de dolor por la partida de un ser al que amé mucho, pero también tenía que estar con mi hijo. Yo decía: Señor, dame fuerzas, porque quiero hacer lo correcto. Cualquier decisión que tomara, ir o no ir, ninguna estaba mal realmente. Era entendible. Pero un día este señor, este pastor, me enseñó: Jacobo, nunca yo voy a ser más importante que tus hijos. Yo dije, el Espíritu Santo me recordó esas palabras de él. Yo decía: voy a ir a jugar fútbol con mis hijos. Me fui a jugar fútbol en medio de mi dolor. Me fui a jugar fútbol en contra de mis deseos. Me fui a jugar fútbol porque el Espíritu Santo proveyó en ese momento fuerzas para ir a jugar con mis hijos. Lo sorprendente fue lo que ocurrió a las 10 de la noche de ese día. Mi hijo mayor me dice: papá, gracias, te amo. Yo sé que te sientes triste y mal, pero fuiste a jugar fútbol conmigo y no te importó. Porque cuando eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios, vas a tomar las decisiones correctas. Yo le dije a mi hijo: gracias, hijo, esto me lo enseñó el pastor Jaime. Y aprovecho para decirles: tus hijos son muy importantes. Y solo cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios vamos a entender el orden de prioridades correctas en nuestras vidas.
el Espíritu Santo me guió. ¿Y quieres saber algo? El Espíritu Santo quiere guiar tu vida. Él quiere que tu vida sea transformada. Él quiere cambiar tu manera de pensar y quiere que tú vivas gobernado por Él. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo. Esto no es por ustedes, pero se los digo a ustedes. La vida de muchos cristianos, uno ve y no cambia. Uno ve y están de proceso en proceso. Y tú dices, wow, pero ¿qué pasa aquí? Y resulta que estos cristianos aceptaron a Cristo en su corazón, pero no han recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Y quieren saber algo? El entregarle tu vida a Cristo te permite recibir la salvación, pero para poder vivir en el cielo una eternidad con el Padre. Pero cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, tú vas a tener poder de Dios, poder del Espíritu para vivir aquí en la tierra. Y eso parece loco. ¿Cómo es posible? Pues sí, es así. Y te lo quiero explicar en este momento. Jesús, cuando escogió a sus discípulos, Él empezó a tomar a uno por uno, pero unos eran rebeldes, patanes, otros eran de un nivel social bajo, otros eran de un nivel social alto, y había diversidad. Unos eran peleoneros, otros eran incrédulos, y había de todo tipo de discípulos allí. Pero estos discípulos fueron impactados por Jesús el día que lo conocieron, porque cuando vieron a Jesús dijeron, wow. Y aún en medio de ese caminar con Jesús, ellos dudaron de Jesús. Y cuando caminaban con Jesús, veían a Jesús hacer milagros, pero también dudaban de Jesús. Lo sorprendente es que cuando caminaban con Jesús, ellos veían a Jesús hacer milagros, pero ellos no hacían milagros. Y Jesús duró 3 años y medio con estos discípulos, discipulándolos. Y llegó aún el momento en que Jesús dijo, ¿cómo es que ustedes no son capaces de hacer milagros? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Pero ¿por qué estos discípulos no hacían milagros? Porque no se llenaban del poder del Espíritu Santo. Para que tu vida sea transformada, tú necesitas dejar que el Espíritu Santo entre a tu vida. Jesús impactó sus vidas. Jesús mostró todo lo que podía hacer bajo el poder del Espíritu. Pero estos discípulos no pudieron hacer nada. Mientras Jesús, cuando veía un paralítico, veía a un hombre caminando, ellos veían solamente el paralítico. Mientras Jesús, cuando veía un ciego, lo veía mirando, y ellos veían un ciego y lo dejaban ciego. La pregunta es, ¿por qué Jesús sí podía ver eso? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué estás viendo tú? Incredulidad, problemas, límites, no puedo. Yo no sé qué estás viendo, pero hoy vas a salir viendo con el poder del Espíritu Santo. Quiero sustentarte esto que te acabo de decir. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 1. Si trajiste tu Biblia, abre tu Biblia. Saben, a mí me gustan más los libros, rayarlos. No sé por qué, pero el Espíritu me habla más cuando cojo una hojita y rayo. Pero si trajiste tu celular, ábrelo. Dice Lucas capítulo 4 versículo 1. Voy a leer hasta el 3 y me saltaré después al 13. El Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Llenó a Jesús con su poder. Ok. El Espíritu de Dios llenó a Jesús. Si lo llenó es porque estaba vacío. Ojo con esto. El poder que habitaba en Jesús no era solo porque era Jesús, era porque estaba lleno. Wow.
Si Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu para tener poder, ¿qué queda para nosotros los mortales? ¿Y quieren saber algo? Nos pasamos la vida creyendo que podemos controlar y guiar nuestras vidas como nos da la gana y no siendo llenos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué nos va mal? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué mi vida no cambia si vengo todos los domingos? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero tu destino final es la victoria. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. A ninguno le gusta ir al desierto, pero el desierto es una estación donde el Señor te fortalece. Allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en una trampa. Y en todo ese tiempo Jesús no comió. Aquí hay unos que ya desayunaron, repitieron en la cafetería, y si yo les muestro una piñita con mantequilla, se la quieren comer. Y si se las pongo, se la comen. Pero Jesús había pasado hambre, había ayunado por 40 días. Jesús no solamente tenía hambre. Yo dejo de comer 12 horas del día y me da dolor de cabeza. Me amargo, me frustro, peleo, repeleo. Ahora ustedes se imaginan 40 días sin comer. 40 días y te dicen: cómete esta piñita acabada de salir del horno. ¿Qué harías? ¿La devoras? Pero Jesús fue sometido a una tentación. Jesús estaba pasando por un momento de crisis. Jesús estaba pasando por un momento de dolor. Jesús estaba pasando por un momento muy difícil. Pero lo único que lo pudo sostener fue: wow. ¿Qué te hace pensar que podemos vivir sin el poder del Espíritu Santo? Entonces el diablo dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Versículo 13. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles. Y como ya no encontró más que decir, ya no encontró más nada que decir, se alejó de él por algún tiempo. ¿Será que si el diablo te pone varias trabas, varias tentaciones, si estás sometido a una prueba, tú podrás resistir ante los ataques del diablo? ¿Será que hay tanto poder del Espíritu en tu vida como para poder rechazar cualquier tentación que se te presente? Jesús estaba débil. Jesús tenía necesidad. Jesús tenía hambre. Jesús tenía un agotamiento físico. Jesús tenía un agotamiento emocional. Jesús estaba batallando y estaba librando una gran pelea. Pero Jesús salió victorioso. Cuando tú te dejas gobernar por el Espíritu Santo, tu destino final es la victoria. Amén. Dale un aplauso al Señor. No dejes que aplaudan solos. Iglesia, a mí, tu destino final es la victoria. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre con autoridad y con poder. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay prueba, no hay batalla que tú no puedas vencer. Mientras Jesús nos lleva al cielo, el Espíritu Santo te da poder aquí en la tierra. ¿Y saben qué es lo lindo? Tú no tienes que creer solamente en Jesús, tú también tienes que creer y vivir bajo el poder del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es una persona. Tienes que aprender a conocerlo, a relacionarte con Él. Y cuando tú quieres de verdad conocer a alguien, ¿qué hay que hacer? Intimar con esa persona, acercarme a esa persona. Entre más te acercas a ella, más la conoces. Así ocurre en tu relación con el Espíritu Santo. La única manera de que tú puedas conocer los beneficios de su poder es acercándote a la persona del Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo mejor? Que Él quiere que tú lo conozcas, porque quiere bendecir tu vida. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir? Ahora, yo me hago una pregunta: ¿poder para qué? Porque hoy en día en el mundo estamos librando muchas guerras y todos tienen hambre y sed de poder. Pero yo no me estoy refiriendo a ese tipo de poder que genera caos a nivel mundial. Yo estoy hablándote del poder que Dios te da para que tú puedas guiar tu vida de la mejor manera. Que aunque estés en una prueba, tú vas a estar en bendición. Y ese es el poder que Dios quiere darle a tu vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, tú vas a pasar siempre de una estación a otra estación. De victoria, vivirás de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y cuando venga la prueba, vas a ir otra vez, porque somos de los que avanzamos. Hay que leer más Biblia, hay que discipularse, porque en Cristo somos más que vencedores. Cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida, Él te transforma. Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Miren qué tremendo. Jesús sabía. Jesús dijo: a ustedes les conviene. No es que Jesús se fue. Jesús se fue, pero volvió. Murió, pero resucitó. Y el trabajo de Jesús no quedó allí, porque Él nos dejó al Espíritu Santo, para que a través de Él podamos vencer toda adversidad que se nos presente en nuestras vidas. Les conviene que yo me vaya. Les dejo al mejor, al Espíritu. Y miren qué tremendo. Ahorita les decía, los discípulos caminaban con Jesús, pero no hacían milagros. Cuando Jesús dice: les dejaré al mejor, al Espíritu Santo. Cuando Jesús muere y resucita y llega el Espíritu Santo sobre ellos, es cuando ellos inician sus ministerios. Fue cuando Pedro, Juan y todos estos hombres de Dios empezaron a convertirse en los más grandes evangelistas que jamás han existido. Fue cuando empezaron a sacar demonios, a sanar enfermos. Los discípulos de Dios empezaron su historia, a marcar una historia diferente cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Y yo declaro que ese Espíritu Santo de Dios está en esta casa esta mañana, está sobre tu vida, está sobre tu matrimonio, está sobre tus hijos, está sobre toda decisión que tomes en tu vida, y Él quiere gobernar sobre tu vida. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Tienes que dejarte conquistar por el Espíritu. Que es tremendo, porque yo me imagino en esa escena donde Jesús, si ustedes creen, van a ver milagros. No hacían milagros, pero Dios iba a hacer milagros con tu vida. El Espíritu Santo de Dios es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar.
Un hombre sin el Espíritu Santo es un hombre débil. Dile al que está a tu lado: sin el Espíritu soy débil. ¿Cuántos de ustedes, antes de tomar la decisión de algo, le preguntan al Espíritu Santo? Se lo voy a poner mucho más fácil. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos están felizmente? No, mentira, eso no. Todos están felizmente casados. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres le preguntaron al Espíritu Santo si ese era su pareja? Bajó en un 90%. Y creo que el matrimonio es una de las decisiones más importantes que tú vas a tomar en tu vida. Entonces, si no le preguntaste al Espíritu Santo como ¿por qué crees que te debe ir bien en el matrimonio? Diga: por la misericordia de Dios. Porque le vas a entregar tu vida al Espíritu Santo de Dios. Porque una vida entregada en el Espíritu, la bendición será, la meta va a ser la victoria. Miren, un hombre sin el Espíritu Santo es débil. Israel en este momento se encuentra en guerra. Viene de una temporada de guerra con los pueblos que están a su alrededor. El pueblo de Dios muchas veces ha sido sometido a muchos bombardeos. ¿Sí lo han visto? Pero hubo un video que vi, una imagen que me impactó muchísimo. Y es que Israel tiene una capa de hierro que lo protege cuando son bombardeados. Se llama la cúpula de hierro. Lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que hay misiles por todos lados y la gente está como si nada. Están siendo protegidos por esa cúpula y ellos pueden andar tranquilos, y veían los soldados bailando y saltando porque veían cómo se destruían todos los misiles que estaban atentando contra ellos. Igual pasa con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás bajo el poder del Espíritu Santo, hay algo que te está protegiendo de cualquier ataque, de cualquier misil, de cualquier torpedo. El Espíritu Santo se encarga de proteger tu vida en cualquier circunstancia. ¿Van a haber ataques? Sí, pero el Espíritu Santo te va a proteger. Qué importante es el poder del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros aprendamos a conocerlo. Nos podríamos pasar un año completo hablando del Espíritu Santo y no terminaríamos de sus beneficios sobre nuestras vidas. ¿Saben qué? Porque un ataque puede ser algo emocional que esté destruyendo tu vida. Y mientras que si no te protege el Espíritu Santo, eso emocional puede destruirte. Y si tú no conoces la capacidad de amar del Espíritu Santo, cómo es capaz de consolarte aún en los momentos más difíciles de tu vida, eso que tanto te duele puede destruirte. Pero hay poder en el Espíritu Santo de Dios. Una persona sin el Espíritu Santo está desprotegida, vulnerable, está destinada a destruir su vida. Y si su vida se destruye, también la de los suyos. Una persona sin el Espíritu Santo no tiene control de sus pensamientos y emociones y toma malas decisiones, porque fueron dirigidas por él, no por el Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y si yo en mi vida no tengo gozo, no tengo paz, no tengo paciencia, no tengo amor, no tengo dominio propio, mi vida es un fracaso. Por eso necesitamos ser llenos. Hace poquito vi una imagen de un pastor alemán en un abismo. Y aquí había un ave y el pastor estaba aquí.
Y ese es un abismo, el pastor alemán, el perro. Pero él se afanó a cazar el ave y el ave voló. Y él saltó a tomar el ave. Tomó una pésima decisión. Porque cuando tomamos decisiones sin el Espíritu Santo, nuestro destino va a ser fracasar y morir. Pero cuando tomamos la decisión lleno del Espíritu Santo, tu vida está condenada a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando yo leo estas historias, yo me pongo a pensar y me coloco en la posición de Jesús. Porque si quieren saber algo, yo personalmente, yo no puedo durar un día sin comer. Es una prueba para mí muy pesada. No sé los que tienen esa capacidad de hacer fasting por durante 24 horas, como el pastor Gustavo. Pero yo no puedo, yo tengo que comer todos los días. El Espíritu Santo te va a proteger de amargura y te va a dar armas para pelear contra cualquier adversidad. El Espíritu Santo protege tu mente. Miren, ojo con esto, el Espíritu Santo protege tu mente. ¿Han conocido a alguien que dice: yo no puedo, ese trabajo es para otro, yo no sirvo? Prefieren a él que a mí, él es mejor que yo. Quiero que sepas que ese no es el Espíritu Santo de Dios el que te está hablando. Porque cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú eres consciente del poder que hay en ti para crear, para hacer, para trabajar, para afrontar, Vas a tener el poder de crear lo que jamás nadie ha creado en su vida. Y no necesitas dinero, solo necesitas el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Sabes? En la época mía de niño también existía el bullying. Y muchas veces yo creo que intentaron hacerme bullying. Lo que pasa es que el bullying no tenía poder sobre mi vida. Me decían, yo recuerdo que me decían enano, no sé por qué. Porque se ríen. Y no me importaba. Porque las ofensas llegan hasta donde tú le permitas entrar. Porque mi vida no la va a controlar una persona, mi vida la controla el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes permitir que las cosas externas afecten tu vida y dañen tu identidad de hijo de Dios. Porque cuando yo te estoy diciendo que en Cristo somos más que vencedores, porque es una verdad del Padre. Yo soy más que vencedor. Yo viviré de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y miren, hay cosas que solo vas a lograr cuando estés lleno por el poder del Espíritu Santo. Cuando lo tienes a Él, vas a tener un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto aprovecho para decírselo a aquellas personas que tienen dolor en sus corazones. La noche está, pero pronto va a amanecer. Pronto verás la luz. Pronto verás gozo, pronto verás alegría, pronto verás la provisión, pronto vas a ver lo que el Señor tiene preparado para ti. Y lo mejor de todo es que Dios te va a dar mucho más de lo que tú estás pidiéndole a Él. Porque cuando tú piensas en algo grande, Él está pensando en algo mucho más grande. Porque tus pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos serán tus caminos. Porque mis pensamientos son mucho más. Dios te va a dar algo mucho más. Cuando tienes el poder del Espíritu Santo, no habrá gigante que pueda pelear contra ti. Serás tú el contratado. Será tu empresa la escogida. Será tu hijo el becado. Será tu familiar el sanado.
quiero que sepas que no va a haber gigante que pueda pelear contra ti. No te va a vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, serás canal de bendición para otros. Ojo con esto. Cuando el poder del Espíritu Santo llega a tu vida, serás canal de bendición para otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está sobre ti, alguien te va a buscar para que tú le digas qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está guiando tu vida. No somos nosotros, es el Espíritu y el poder de su Espíritu de Dios que está sobre nosotros, que nos hace decir cosas. ¿Y sabes qué van a decir las personas? Por esa palabra que tú me diste, mi vida no sigue siendo la misma. Por ese consejo que me diste en el momento indicado, mi vida no va a ser la misma. Mi vida se salvó. No me suicidé, no me divorcié, no perdí mi familia, por una palabra que te dio el Espíritu Santo y que con poder impactaste la vida de todas las personas. Ese es el poder. Entonces, ¿por qué no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo te dará sabiduría para edificar y enseñar. Los que tenemos hijos sabemos cuán difícil es criar los hijos, y mucho más en esta temporada. Pero cuando el Espíritu Santo te guía, miren para acá, Él te da la ecuanimidad para ministrar a tus hijos. Porque muchas veces dan ganas como de, tú sabes. Pero el Espíritu Santo te dice qué hacer. Ojo con esto. El Espíritu Santo te dice qué decir a ellos en el momento oportuno. ¿Y quieren saber algo? Hoy lo puedo ver en mi vida. Hoy veo el fruto en mis hijos. Hoy veo el fruto en mi matrimonio. Hoy veo el fruto en mis relaciones. Y es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ahorita les contaba que falleció el sobrino y mi suegro. No ha sido la mejor temporada para mi esposa. Y siempre le digo a Dios, provéeme de tu espíritu para saber qué decir. Provéeme sabiduría aún para callar. Provéeme de recursos para entender lo que no se puede entender. Porque hasta eso tenemos que hacer. Y hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero Señor, ayúdame. Necesito de tu Espíritu Santo. Porque no se trataba solo de mí, se trataba del corazón de mi esposa. Y cuando le pedí eso al Espíritu Santo, ¿saben cuándo se lo pedía yo al Espíritu Santo? Todos los días. Porque era un día a la vez que yo tenía que lidiar con el corazón y el dolor de mi esposa. ¿Ya se solucionó? Pues no necesariamente se haya tenido que solucionar todo, pero al final va a ser la victoria. El Espíritu Santo te va a marcar los tiempos, te va a dar la sabiduría para hacer lo correcto. No sé qué hacer, pero el Espíritu Santo sí sabe qué hacer. Lucas 24:49 dice: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y lo llene ¿con qué? Con poder del cielo. El Espíritu Santo quiere venir a tu vida con poder del cielo para bendecirte. Cuando pienses que no hay salida, el Espíritu Santo te va a dar una salida. Hace unos años, hace como 10 años, había una situación compleja financiera. Y en ese momento
necesitamos entregar un carro y perderlo, era lo lógico por la deuda que teníamos. Y nosotros le decíamos: Señor, pero necesitamos el carro. Ya pensamos que no había salida, pero cuando tú le entregas todo al Espíritu Santo de Dios, vas a ver la salida. A los pocos días me llamaron, y de 42 millones de pesos que debía, terminé pagando 5 millones de pesos. Porque el Espíritu Santo te da una salida. El pastor Jaime, cuando fallece, nosotros ya teníamos programado visitarlos en el mes de julio. Se nos adelantó él. No pude ir a verlo. Y quise ir. De hecho, voy a ir a la ceremonia. Pero no tenía los recursos para ir. Pero Dios proveyó recursos para ir. Pero yo quería que mi esposa fuera conmigo. Pero los tiquetes carísimos. Carísimos, muy caros. Y mi esposa me dice: mi amor, ¿sabes qué? Ve tú. A mí no me gusta viajar sin ella, pero es una cuestión de 2-3 días. Y me dijo: ve tú, no tenemos el recurso. Y ella descansó en Dios. Y para nosotros es muy importante ir, porque se convirtió en la persona que hoy nos permite estar aquí. Nuestro tercer hijo es producto de la restauración de nuestra familia. Para mí es una asignatura pendiente, y ella quería ir, pero entendió que no podíamos ir. Y solo cuando soltó esto y confió en Dios y en el poder que hay en su espíritu, recibimos una llamada y nos dicen: ¿la pastora quiere ir? Yo: sí, ella quiere ir. Díganle que te sembramos los tiquetes. Tenemos que empezar a confiar mucho más en Dios. Tenemos que creer en su Espíritu Santo. Creemos que Él mueve cielo y tierra a favor de sus hijos. Y yo quiero invitarte a que sigas creyendo en el poder del Espíritu Santo. Y termino con esto. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, habla de un valle. Es un valle donde se encontraban un ejército de muertos, muchos huesos secos. Y este valle evidentemente manifestaban la condición de muerte en que muchos vivían. Pero el Señor le dijo a Ezequiel: Ezequiel, ¿podrán estos huesos vivir? Y dijo: no sé, solo tú lo sabes, Señor. Pero el Señor le dijo a Ezequiel: sopla. Y cuando Ezequiel sopla, salió poder del Espíritu Santo sobre esos huesos. Y cuando él sopló, esos huesos empezaron a coger forma. Esos huesos empezaron a coger carne. Esos huesos comenzaron a coger figuras de seres que se convirtió en un ejército. Quiero decirte algo en esta mañana. Hay algo que parece estar muerto en tu vida. Hay algo que es un imposible en tu vida. Hoy el Señor, a través del poder de su Espíritu, va a traer vida, va a traer bendición, va a traer lo que tú necesitas para ver el milagro del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tu vida es una vida del Espíritu, tu destino final será la victoria. Hoy quisiera hacer un llamado. Sé que todos venimos a la iglesia, pero también sé que no todos conocen al Espíritu Santo. ¿Saben qué?
Es más sencillo de lo que tú y yo nos podríamos imaginar. Él no quiere que seamos complicados ni tengamos que decir palabras exageradas. Eso me recuerda la historia de un niño que va donde su padre y le dice: oh, amantísimo Padre, ¿será posible que tú, de tus infinitos recursos sobrenaturales, me puedas dar una paleta? Y el papá voltea y le dice al niño: ¿por qué me hablas así? Porque cuando tú hablas con Dios y con el Espíritu Santo, le hablas a Dios de esa manera. Cuando es tan fácil decir: hola Padre, ¿cómo estás? Hola Espíritu, te necesito. Quiero que te conviertas en mi amigo. Quiero que me hables. Me gustaría escucharte, conocerte. Cuando nosotros empezamos nuestro programa de restauración, nos enseñaron a escribir todo lo que hablábamos con el Espíritu Santo. Al principio no era tan cómodo porque a nadie le enseñan a orar escribiendo. Pero cuando empezamos a escribir, empezó a ocurrir algo que yo no te puedo describir porque es sobrenatural. Y es que el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida. Cuando Él empezó a hablar a mi vida, era tanto lo que Él me hablaba que la velocidad en la que yo escribía no podía ir al ritmo de lo que Él me decía a mí. Y me cansaba de escribir y me daba hasta rabia a veces que yo no podía ir al nivel de lo que Él me decía. Mi muñeca me dolía, pero su voz era tan audible que yo podía sentirlo a mi lado. Yo quiero decirte que Él quiere conocerte. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieran bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.